que empezó la humanidad cayó cuando un hombre llamado Adán, el primer Adán, lo dice la Biblia en Corintios, ¿verdad? El primer Adán fue engañado, cayó. Y entonces cuando Adán cayó, toda la humanidad cayó. Toda la humanidad cayó con él. Por eso es que hay una naturaleza caída. Por eso es que tenemos una naturaleza caída. Y por eso el apóstol Pablo decía, miserable hombre de mí. Miserable hombre de mí, porque dice, porque lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Sí? Y lo que quiero hacer, eso no hago. Entonces hay como una contradicción precisamente porque hay una humanidad caída en la que nosotros debemos de estar peleando constantemente. Ahora, cuando viene la humanidad y cae, se divide prácticamente, los hombres se dividen de una manera general, lo voy a poner acá, es entre los que están perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? Los perdidos son aquellos que escogieron el mal. Por ejemplo, en el caso de Caín, por ejemplo, en el caso de la descendencia de Caín, ellos se fueron por el camino de la perdición. Por otro lado, están los que son de fe. Por eso es que en Génesis capítulo número 14 se ve a un Abraham que tenía fe. A un Abraham que ve a Melquisedec y lo reconoce como autoridad y entonces diezma a Melquisedec. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Entonces los que son de fe, entonces estos también están dentro de esta humanidad que cayó. Aparte de esto están los que permanecen o permanecieron en ignorancia. Estos también es otro grupo. Es otro grupo que esos serían como una especie de optativos, de humanidad que no decidió todavía, sino que se mantuvo como digamos, en ignorancia de muchas de las cosas que sucedieron en el transcurso del desarrollo de la humanidad. Por eso es que dice que cuando Noé preparaba el arca, entonces solamente 8 personas entraron en el arca, pero, oiga esto, hermano, pero cuando las puertas del arca se cerraron, mucha gente que se quedó afuera se arrepintió. Eso es lo que dice la Biblia. Se arrepintieron ellos, y entonces los que se arrepintieron habían permanecido algún tiempo en ignorancia hasta que vieron que empezaba la inundación, que empezaba la lluvia. Entonces, en ese momento ellos se arrepintieron y ellos fueron tomados como una especie digamos, de creación que no fue destruida, sino que fue reservada. Fue reservada. Y que estos, al final de cuentas, dice 1 Pedro capítulo 3 verso 19, dice que a estos descendió el Señor a predicarles, a los que fueron desobedientes en la época de Noé. Mire pues hasta dónde nos estamos yendo, ¿verdad? Entonces, pero esta fue una etapa de la humanidad. Ahorita le voy a explicar qué pasó con cada uno de ellos, aunque esto ya es lo que hemos platicado, pero vamos a tratar de explicarlo. Luego de esto, vino una época en la que se manifestó Cristo. Es decir, la primera venida de Cristo. Cristo en su manifestación como el Cordero, como lo vio Juan.
en su manifestación como el Cordero. Y entonces vino él predicando, vino él enseñando, pero en medio de esto había también, digamos, algunos que, digamos, esperaban, por ejemplo, estos de fe, algunos esperaban la manifestación de Cristo. ¿Cómo es que ellos lo esperaban? Ellos esperaban la manifestación de Israel con base, la manifestación del Hijo de Dios con base en lo que habían oído ellos de los profetas. Ellos habían creído a los profetas. Y mire, y fue tan tremenda la predicación de los profetas que aún el etíope que iba, digamos, hacia Jerusalén y que se encontró con Felipe, él creyó a los profetas sin él ser judío, sin él ser israelita. Él creyó a los profetas. Entonces, estos que son de fe generalmente son del pueblo de Israel, pero no necesariamente, porque recuérdense que Abraham no era israelita. Abraham no era israelita. Abraham ni siquiera, a él lo sacaron de la gentilidad. Entonces, ellos, digamos, no necesariamente tienen que haber sido pueblo de Dios. Pero aquí, por ejemplo, cuando viene, se presenta en el pueblo y habían dos personajes. Uno de ellos se llamaba Simeón. Y Ana, que estaban en el templo. Ellos esperaban la manifestación del Hijo de Dios. Ellos esperaban la manifestación de este Cordero. Pero además de esto, habían otros que eran los judíos, dentro de los cuales habían muchos que rechazaron el mensaje del Evangelio. Ok, entonces mire pues, entonces estos grupos permanecieron hasta aquí. Yo espero que me esté dando a entender. Estos grupos permanecieron hasta acá. Luego viene Cristo y entonces, efectúa la predicación. Le voy a poner aquí en 1 Pedro, capítulo 3, verso ¿qué le dije? 19, ¿verdad? Ok. Entonces, viene y ya se constituye la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo surge a través de la predicación del Evangelio. Lo estamos viendo así muy rápidamente porque quiero llegar hacia lo que nos toca hoy, que es la transición del reino hacia la época milenial. Entonces, en la predicación, habían unos que fueron salvos, habían otros que fueron perdidos, ¿sí? Y habían otros que, al igual que estos, que están acá, aquí lo subrayé, permanecieron en ignorancia. Ahora, si usted me está poniendo atención, ¿por qué permanecieron en ignorancia? Sí, porque permanecieron en ignorancia, digamos, porque, digamos, alguien que permanece en ignorancia es alguien que no sabe, ¿verdad? Ok, entonces, estos que permanecieron en ignorancia no sabían la manifestación del Hijo. ¿Sí? Ok, ahorita me voy a dar a entender. Entonces, estos siempre han estado acá. Aquí, cuando se manifestó también, y aún en nuestro tiempo. Increíblemente, hermano, con toda la tecnología que nosotros tenemos, es increíble, pero dicen que hay todavía pueblos que no han sido alcanzados porque no han escuchado el mensaje del Evangelio. Entonces, ellos todavía permanecen en ignorancia. Entonces, los que oyeron la predicación, unos fueron salvos y otros
O sea, eso fue una definición. Ese fue un momento de definición. Entonces, por eso es que cuando se le predicó el evangelio a los judíos, el apóstol Pablo dijo: ya que ustedes no se hallan dignos del reino de los cielos, me voy a la predicación a los gentiles. Y entonces se va y le predica a los gentiles cuando los judíos eran los llamados a recibir esto. Entonces ellos, al final de cuentas, escogieron acá entre la salvación o la perdición. Ok. En su segunda venida, esa es la primera. Ok. La segunda venida. Van a haber algunos que van a ser salvos. Van a haber otros que van a estar perdidos. Y van a haber otros que van a permanecer en ignorancia. Ay, Padre Santo. Ahora, ¿cómo amarramos todo esto aquí, verdad? Está complicado, hermano. ¿Por qué? Porque dentro del grupo de los salvos, al momento de la segunda venida, hay unos que fueron arrebatados. De esto ya hablamos. Pero hay otros que son trasladados ¿a dónde? A la tribulación. Ok, aquí ya nos acercamos a lo que quiero explicarle, porque esto ya lo hemos hablado. Entonces, mire pues, estos que están acá, estos salvos, entran salvos a la tribulación. Estos en ignorancia, la Biblia le llama naciones, pueblos y lenguas. En alguna traducción le dice razas. Estos entran a esta época tribulacionaria juntamente con ¿quién? Con el pueblo escogido de Dios, que es Israel. ¿Por qué entra Israel a la tribulación? Porque, esa es la tribulación, porque Israel rechazó al Mesías y entonces a la mitad de la tribulación ellos se convierten a Cristo. Ellos se convierten a Cristo. Entonces, lo que sucede acá es que en esta época de acá, en la época de la tribulación, entran las naciones, entran los pueblos, las lenguas, las razas. Israel se convierte, y cuando ya viene la época milenaria, es decir, el milenio, en el milenio entran los que fueron arrebatados, que estos yo ya se los expliqué. Entran las naciones salvas, que es la selección que hace el Señor en Mateo capítulo 25, en donde dice: separará las ovejas de los cabritos. Entonces entran las naciones salvas y entra Israel. Entra Israel. Ok. Estos de acá, hermano, yo no quiero hablarles acerca de estos, porque si no nos entretendríamos mucho. Y de esto ya hemos platicado bastante. Estos. ¿Por qué? Porque todos estos, durante todas las etapas, todas las edades, al momento de su muerte, son trasladados a un lugar que se le llama la tierra de los muertos.
Y esto sería objeto de otro estudio. ¿Qué pasa en la tierra de los muertos? Y ahora lo que a mí me interesa es confluir hacia los que están adentro del milenio. Y por eso es que le puse acá el texto de Daniel capítulo 7, verso 25, en donde dice: Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y medio tiempo. Esto está hablando de la tribulación. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega los 3 años y medio para convertirse en gran tribulación? 3 años y medio, 3 años y medio. Hasta convertirse en gran tribulación. Entonces, cuando el anticristo le entregan eso por un tiempo, viene y se efectúa un juicio aquí en medio de esto. El tribunal se sentará para juzgar, su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Aquí se efectuó un juicio, lo voy a marcar acá, en este momento. Y entonces se traslada al siguiente reino, a la siguiente época, que es la soberanía, el dominio, la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Entonces, el pueblo de los santos del Altísimo está compuesto por aquellos que fueron salvados de acá, por aquellos que vienen y por aquellos de Israel que entran en una etapa de arrepentimiento. ¿Sí? Su reino será eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces ahí se cambió el tiempo. Ahí se cambió la época. Mire pues, de la época antigua, la época en que Cristo vino, la época de la predicación de la palabra, la época de la manifestación del Hijo, la época tribulacionaria y el reino eterno. Si quieren lo numeramos, hermano. No sé si lo dije muy rápido. Esto, desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo, este es otro tiempo. Por eso es que la ley fue cambiando. Por eso es que la ley fue cambiando. Cuando vino Cristo, entonces la ley del Sinaí pasó a un segundo plano. ¿Por qué? Porque vino la ley de la fe. Entonces viene, y entonces esta es la época de la iglesia. Esa es la tercera época. Luego acá viene la época de la manifestación, que es la segunda venida, que podríamos nosotros enmarcarla dentro de todo esto, ¿sí? Ok, pero esta es la segunda venida, que eso ya lo hemos explicado, venida secreta y venida pública, y luego la tribulación, y la que nos tocaría sería la época milenial. Ok. ¿Qué pasa en esa época milenial? En primer lugar, se da paso a lo eterno. Se da paso a la eternidad. ¿Cómo se va a gobernar acá? Es por medio de una teocracia. ¿Qué significa teocracia? El gobierno de Dios. Es decir, que el gobierno de Dios se va a establecer sobre la tierra. Las manifestaciones del rey, estas ya las vimos.
galardonador, redentor, juez, maestro, rey, pastor y profeta. Esos son los atributos de quien va a legislar en esa época. Y la transición se da de aquí para acá, oiga, de esta manera. Sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, el Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Entonces, lo que está diciendo acá es que en esta época, el centro de la tierra va a ser, ¿qué va a ser el centro de la tierra? El centro, es decir, la ciudad santa, ahí sí será Jerusalén. Ahorita todavía no, porque ahorita todavía hay bombazos allá, hermano. Ahorita todavía no. Ahorita todavía falta que a Jerusalén, hermano, que esta ciudad sea entregada en manos del anticristo. Se la van a entregar al anticristo. Le van a decir, tú gobierna porque tú eres nuestro Mesías, le va a decir Israel. Pero a la mitad de la semana ellos se van a dar cuenta de que no era el Mesías. Y entonces ellos se van a asustar y entonces van a empezar ellos a quitarle el gobierno. Y es ahí donde se da un proceso que se llama la aliyá. Y le voy a explicar más adelante qué es eso. Que es el regreso de los israelitas a su tierra. Pero va a ser en medio de este tremendo problema para que la ciudad santa de Jerusalén se constituya como el centro de gobierno mundial. Joel capítulo 3 verso 10 dice: forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Diga el débil, fuerte soy. Ok, entonces eso va a ser lo que va a suceder en la guerra. Aquí se da una guerra. Recuérdense que aquí hay una guerra, hermano. Al final de esto, en esta batalla, es la batalla de Armagedón, ¿verdad que sí? Vaya. Entonces ahí es donde todos se preparan para la guerra. Pero después, cuando ya entra en la época milenial, sucede lo contrario. Él juzgará entre muchos pueblos, enjuiciará naciones poderosas y lejanas, entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? En Armagedón todos se arman. Pero en el reino milenial todos se desarman. Eso no está muy complicado, ¿verdad? Ok, ese es un antes y este es un después. Perfecto. Romanos capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo acá es que el reino de Dios se iba a establecer sobre la tierra, pero no con base en algo material, sino con base en algo espiritual. Entonces el gozo, la justicia y la paz van a ser una de las cosas que van a reinar en esa época. Mateo 17, cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Por eso es que cuando el Señor vino predicando, Él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? El reino de los cielos era Él, porque Él iba a establecer el reino de los cielos. Pero ahora nos da a nosotros esa tarea de que nosotros anunciemos el reino. Entonces anunciamos nosotros el reino a través de los hechos que nosotros hagamos, que van a estar relacionados con las cosas que van a suceder en el reino. ¿Y qué cosas van a suceder en el reino? Ahí dice:
sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Entonces, todo eso van a ser manifestaciones del reino, cuando el reino se establezca. Van a ser manifestaciones muy comunes, hermano. Eso es un poquito difícil imaginarlo, pensarlo, precisamente por las formas de gobierno que nosotros hemos tenido, y por eso es que yo le expliqué las formas de gobierno que han habido, hermano. Que se ha manejado a través de la democracia, que se ha manejado a través de todo lo que es, digamos, la legislación humana, en donde se le da el poder a una persona y abusa de ese poder, entonces un grupo de personas lo tiene. Y todo eso que yo le expliqué, eso es muy difícil, por eso es que cuesta mucho concebir el tipo de gobierno que va a haber acá. Porque aquí en este tipo de gobierno va a haber un único gobernante que va a ser perfecto. Ahora no hay gobernante perfecto, exacto. Ahora va a ser, en ese momento va a ser Cristo, pero ahora no hay gobernante perfecto. Y ese gobernante va a ser, y ahorita le voy a explicar qué cosas van a suceder en ese gobierno que está establecido acá, que se va a establecer acá. Lo que le decía, el centro del mundo. El centro, mire, hay ciudades que son muy famosas por cosas específicas. Por ejemplo, digamos, el centro del comercio mundial. Así se le llamaba a un edificio que había, a unos edificios que habían aquí en Nueva York, ¿verdad? El centro del comercio mundial. Porque, digamos, todas las naciones concurrían ahí a hacer negocios. En algunos lugares, por ejemplo, digamos, el Vaticano es un centro de una religión muy grande. La Meca es el centro, ¿verdad? Meca, Medina son lugares en donde hay, digamos, el centro de algo. Pero lo que va a suceder aquí es que el único centro alrededor del cual va a girar toda la humanidad que esté sobre la tierra va a ser Jerusalén. Isaías 2:2 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos. Entonces toda la gente va a querer llegar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el rey va a estar ahí. El rey va a estar ahí. Y va a estar sentado en el trono de David. Va a estar reinando en el trono de David. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Eso no se da ahorita, hermano. Eso no se da ahorita. Eso se va a dar en este reino. Salmo capítulo 2, verso 8 dice: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Entonces, este rey va a tener un gobierno absoluto. Todas las naciones ya fueron derribadas acá. Todas las naciones ya fueron derrotadas aquí en Armagedón. Se salvaron los israelitas, y aquellas naciones a las cuales se les predicó el evangelio entraron acá como naciones salvas en el milenio. Pero una de las cosas que yo le quiero remarcar aquí, hermano, es que el milenio no es una etapa final, sino que es el principio de una etapa eterna. No sé si me logré dar a entender. No es la etapa final, sino que es solamente el establecimiento de un gobierno terrenal, porque aún dentro del milenio van a surgir naciones nuevas que se van a levantar
en contra del rey. Es decir, aún dentro del milenio va a haber una rebelión. ¿Cómo puede ser eso? Como lo hizo Absalón. ¿Cómo puede ser eso? Porque hubo pueblo que fue sacado de Egipto y que vieron todas las maravillas y los trasladaron a Canaán, pero ya en Canaán se les olvidó. Y entonces en estos 1000 años se vuelve otra, y por eso es que Satanás es amarrado. Aquí dice la Biblia que Satanás lo amarran aquí. Oiga esto, a Satanás lo amarran aquí, pero lo desatan aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía tiene que haber una batalla final. Esta sí es la batalla final. Por eso es que hay un verso donde dice, creo que es Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 3, por ahí dice que los homicidas no tienen vida eterna permanente. Y si uno es muy, digamos, lee las cosas así solo por leerlas, no se da cuenta, hermano, de que ahí hay un misterio. Porque supuestamente, si es vida eterna, es permanente. Pero entonces aquí, al entender esto, este es el principio de la eternidad. Este es el principio de la eternidad. Pero todavía hay un probatorio al final de este milenio, para que esta eternidad se convierta en algo permanente. Está complicada la cosa, ¿verdad? Salmo capítulo 72, verso 8. No sé si encontraste el verso ese. Primera de Juan 3:15. 3:15 es. ¿Cómo dice? Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Ningún homicida, ese es el texto, cabal. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, hay una eternidad que necesariamente tiene que ser probada aquí en la época milenial para que se convierta en algo permanente. Entonces, esto puede ser, hermano, oiga esto puede ser como cuando Luzbel gobernaba en la época preexistencial. Pero surgió la rebelión. Y entonces esa rebelión hizo que se formaran grupos rebeldes en contra de Dios y que fueron destruidos y que fueron arrojados la tercera parte de los habitantes del cielo. Fueron arrojados por la rebelión de Lucifer. Entonces, ¿cómo en un gobierno perfecto todavía haya vestigios de rebeldía? Ya lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué otra característica tiene este reino, hermano? Mire, la otra característica importante es que Judá e Israel se van a volver a unir. Al principio de estos estudios yo le expliqué cómo Judá e Israel se separaron. Cómo Judá e Israel, cada uno hizo su reino por allá, uno hizo su reino por aquí, otro hizo su reino por allá, y se separaron. En Jeroboam y en Roboam hubo una separación, pero aquí, según Jeremías capítulo 3, verso 18, dice: en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Entonces ellos se van a volver a juntar. Aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Entonces Dios les va a dar una oportunidad aquí, a Israel y a Judá, para que puedan entrar al milenio.
Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, ahí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, ahí los aceptaré, ahí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Entonces, se van a juntar. Ok, aquí está lo que le decía. Viene un aliyá. ¿Qué es un aliyá? Un aliyá es una reunión, el volver a juntarse. Esto va en relación con lo que hablamos anteriormente de Israel y de Judá. Jeremías 50:19, volveré a traer a Israel a su pastizal y pacerá el Carmelo y en Basán y se saciarán sus deseos en la región montañosa de Efraín y en Galaad. Eso está hablando de Israel. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna. Y los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Entonces, estos van a ser perdonados. Israel, y voy a poner aquí a Judá también, porque no lo había puesto. Y van a entrar juntos y van a regresar. Entonces ahí sí va a haber una aliyá, va a haber un regresar del pueblo a su tierra y van a entrar a su tierra, pero no van a entrar juntos. Van a entrar con todos aquellos que si estamos vivos vamos a entrar ahí, y si el Señor ya nos arrebató vamos a entrar gloriosos, pero ahí vamos a estar esos 1000 años. Isaías capítulo 2, verso 4. Mire, hermano, viene este imperio, viene un imperio de paz. Ahí se acabaron las guerras, los rumores de guerras, ahí no va a haber eso. Dice Isaías 2:4, juzgará entre las naciones, hará decisiones por muchos pueblos, forjarán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en podaderas, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Era el verso que le había leído. Y dice Isaías 9:6. Es un verso muy conocido. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? De Cristo. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando se siente en el trono. Ese era su nombre cuando él vino acá. Pero no era el tiempo de su manifestación. Porque él venía como cordero. Aquí ya no viene como cordero. ¿Verdad que no? Aquí viene como león. El león de la tribu de Judá. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces le van a entregar el reino a él. ¿Qué ha vencido? Aquí venció a la muerte. Y aquí vence a las potestades. En eso. ¿Por qué? Aquí se encadena al diablo. Isaías 11:6. Va a haber un imperio de paz. El lobo morará con el cordero. El leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Entonces, como que la misma creación va a empezar, hermano, a cambiar su naturaleza. Porque la naturaleza caída hizo que la humanidad
y que toda la creación se pervirtiera. Por eso es que hubo una maldición aquí en Génesis capítulo 3. Maldita será la tierra por tu causa, le dijeron a Adán. Pero aquí lo que sucede es lo contrario. Aquí hubo maldición. Sí, exacto. Aquí hubo maldición. Y aquí cuando viene Cristo, el postrer Adán precisamente, viene la bendición sobre ¿qué? Sobre la tierra, hermano. Esta es una maldición sobre la tierra y esta es una bendición sobre la tierra. Ah, qué cosa más tremenda, hombre. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en moradas de reposo. Va a haber un reino de paz, va a haber un reino de justicia. He aquí un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Es decir, ahí prácticamente se acaba la corrupción en ese reino. En el desierto morará el derecho y la justicia habitará en el campo fértil. La obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Por eso es que se va a sentar, este rey se va a sentar en el trono de ¿quién? El trono de David. Ah, ya no me cabe, ese ya se lo he explicado, hermano. Trono de David. Está bien, trono de David. Y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Entonces, qué lindo, hermano, va a ser esa época milenial, va a ser una época preciosa. Recuérdense que hemos venido viendo, hermano, por eso es que no me enfoqué mucho en esto, porque esto lo hemos venido analizando desde hace mucho tiempo. Pero se lo puse acá para referencia, para saber, hermano, toda la época toda la turbulencia que ha venido durante toda la humanidad. Y entonces, una de las cosas que más ha campeado aquí ha sido la ignorancia. Pero aquí va a haber las cosas que todo se va a revertir, todo va a cambiar. Aquí la gente va a tener abundancia de conocimiento. Y no a través de Google ni nada de eso, hermano. Sino que el conocimiento va a venir precisamente del trono del rey. En aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Tendréis cánticos como en la noche en que celebráis la fiesta y alegría de corazón como cuando uno marcha al son de la flauta para ir al monte del Señor, a la roca de Israel. Por eso es, hermano, por eso es que la iglesia de Cristo, una de las cosas maravillosas que hace es, por medio de esta fe que le puse aquí, los que son de fe, por medio de esta fe de Abraham, nosotros podemos alcanzar las cosas que son del siglo venidero. Siglo venidero, que empieza aquí en la tierra. Alcanzarlas y atraerlas. ¿Hacia dónde? Al presente, hacia hoy. Por eso nosotros no esperamos, hermano, no esperamos la manifestación de gloria, aunque va a haber una manifestación de gloria, porque nosotros, hermano, estamos metidos en esta eternidad desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pues que el Señor decía: el reino de los cielos se ha acercado, y cuando Él se mete en nosotros, entonces nosotros somos trasladados a otra dimensión.
Nosotros ya, digamos, nosotros ya tenemos esa vida eterna en nosotros. Ay, yo no sé cómo explicárselo. Ya un día lo vamos a aprender bien y lo voy a explicar mejor. Prorrumpida una en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Esto le puse yo como título: plenitud de gozo. Por eso es que todo aquel que ha sido trasladado al reino desde ahora en su corazón, no un reino terrenal, porque si hay una corriente teológica que le llaman el reino ya. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de nosotros meternos en ese reino eterno. Entonces nosotros podemos vivir en una plenitud de gozo. Como que ya estuviéramos disfrutando. Y por eso es que muchos de los cantos que nosotros cantamos, hermano, son, si usted se da cuenta, mucha de la letra es esa profecía que está ahí. Como que nosotros ya lo estamos viviendo, pues. Ya estamos viviendo eso, hermano. Ya nos metieron en esa dimensión. Lo único que hace falta es que sea palpable. Porque no es palpable. Ahorita nosotros vemos problemas, vemos polución, vemos el cambio climático, vemos, hermano, que hay maldad por todos lados. No vemos realmente todo eso que se nos ha profetizado a nuestro alrededor. Pero tenemos plenitud de gozo en nuestra vida, y todas esas manifestaciones las tenemos adentro de nosotros. Esa es la plenitud del reino, hombre. Isaías capítulo 4, verso 3. Porque es que hay algunas religiones que esperan, hermano, el reino milenial para ser felices. Y se viven quejando siempre de los gobiernos y tratan de cambiarlo a los gobernantes, tratan de hacer una reunión ecuménica, tratan de meterse con los judíos, de meterse con los israelitas, de hacer un montón de cosas, hermano. ¿Por qué? Porque creen que van cambiando el ambiente, van a cambiar de adentro. No. Lo que hay que hacer primero es que hay que cambiar el interior para después ser trasladados a esto. Como le digo, lo voy a aprender bien y se lo voy a explicar mejor para darme a entender. Isaías capítulo 4, verso 3. Y acontecerá que el que sea dejado en Sión y el que quede en Jerusalén será llamado santo. Todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu de juicio y el espíritu abrasador, entonces va a haber una plenitud de santidad, porque la ciudad es santa, porque el Rey es santo. Por eso es que no podemos esperar hasta que esto suceda. Tenemos que empezar a vivir en santidad ya. Isaías 35:8, y habrá ahí una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Ahí no habrá león, ahí no subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán ahí, sino que por él andarán los redimidos. Volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el gemido. Esto ya lo tenemos nosotros, hermano. Pero hace falta que se concrete literalmente, y se va a concretar en esta época. Aleluya. Isaías 12:1. En aquel día dirás: te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira
y me has consolado. Entonces va a haber plenitud de consuelo, de consolación acá en el reino. De consolación. Pues es que cuando uno es trasladado a Sión, siempre encuentra consuelo. Aquí van a encontrar consuelo estos que andaban perdidos. Entonces literalmente va a ser para ellos. Y espiritualmente también, pero espiritualmente ahora es para nosotros. Ok. Isaías 30:19, oh pueblo de Sión, morador de Jerusalén, no llorarás más, ciertamente se apiadará de ti la voz de tu clamor, cuando la oiga te responderá. Ok. Y aquí está otra cosa. Pleno conocimiento. ¿Usted cree que podemos nosotros alcanzar ahora el pleno conocimiento? Porque la Biblia dice en Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Podríamos alcanzar el pleno conocimiento. Metidos en Cristo. Pero aquí el pleno conocimiento va a ser literal. Isaías 54. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová y multiplicará la paz de tus hijos. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ok, eso no podríamos decir que ya lo estamos viendo. Eso va a llegar en ese momento, cuando sean destruidos los enemigos. Ahí sí va a haber una unidad tremenda, hermano. Ahí todos van a ser unidos. Jeremías 31:34, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, entonces esta es una época, le podríamos decir, de amnistía. De perdón, en donde estos pueblos, naciones y lenguas, Israel, los salvos que quedaron acá y aquellos gloriosos y los que fueron rescatados de aquí también, que de estos ya no hablamos, que estén aquí, van a tener una amnistía. Dios siempre ha perdonado. Dios es perdonador. Amén. Dios es perdonador. Y entonces aquí Dios va a extender una amnistía a todos esos que le mencioné. Van a entrar en el reino eterno. Van a entrar en la Jerusalén. Y van a tener que ellos demostrar durante este tiempo que honran la amnistía que se les dio. Muy bien. Otra de las cosas que van a ver en ese reino, o en esa época milenial, dice Isaías 33:24, ningún habitante dirá estoy enfermo. Al pueblo que ahí habita le será perdonada su iniquidad. Entonces, se acabará la enfermedad. De aquí podríamos hablar muchas cosas, hermano. ¿Por qué vienen las enfermedades? ¿A causa de qué? ¿Y cuáles son las causas más comunes? No van a haber esas causas ahí. Jeremías 30:17, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Te han llamado desechada, diciendo estación, nadie se preocupa por ella. Ok. Yo buscaré a la perdida, haré volver al redil a la descarriada, vendaré a la perniquebrada, fortaleceré a la débil, mas la engordada a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Ok, entonces habla de que no hay enfermedades. Los ojos
Bueno, voy a leer todo. Dice, ¿acaso no queda ya muy poco tiempo para que el Líbano se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado bosque? En aquel día, los sordos oirán las palabras de un libro y desde la oscuridad de las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo. Isaías 31:8, ya lo tiene ahí. Aquí yo los traigo del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra entre los ciegos y los cojos. Muy bien. Yo sigo, hermano, porque hay muchas características y yo quiero darle solo un pasón así rápido a esto. Y solo mostrárselas ahí. Después usted las estudia. Isaías 65:20, no habrá más ahí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años. Y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Entonces va a haber una larga vida, longevidad. Así dice el Señor, aquí restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob, tendré misericordia de sus moradas, será reedificada la ciudad sobre sus ruinas y el palacio se asentará como estaba, saldrá de ellos canto de acción de gracias y voz de los que se divierten, los multiplicaré y no disminuirán, los honraré y no serán menospreciados, serán sus hijos como antes, su congregación delante de mí será confirmada, castigaré a sus opresores. Entonces, aún el crecimiento demográfico, es decir, va a haber, no va a haber esterilidad, va a haber multiplicación. Recuérdense que aquí en Armagedón hay una destrucción prácticamente de la tercera parte de la tierra, se destruye, pero aquí en el siglo venidero se reconstruye todo eso. Bueno, veamos pues. ¿Qué más? Esto no se lo leí, ¿verdad? Un solo lenguaje, Sofonías 3:9. Le daré a los pueblos labios puros para que todos invoquen el nombre del Señor y la adoración. Ahí va a haber una única adoración. Zacarías 13:2. Eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos, nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra los profetas y al espíritu inmundo. Ok, y Zacarías 8:21, ahí lo lee después, que ya vamos tarde, ¿verdad? Aleluya. Déjenme que le lea un último verso. Va a haber prosperidad. El desierto del yermo se alegrarán, se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán, florecerá copiosamente, se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Y hay otro verso. Amós 9:13. Esto, mire hermano, todas, y eso que no le puse solamente algunos pequeños versos, algunos pasajes muy, digamos, muy puntuales. Pero si usted empieza a leer los profetas profetizan de esto y profetizan de lo que el que iba a abrir ese reino, que era Cristo. O sea, ellos veían un reino. Mire pues, como que los profetas veían un reino, las cosas que iban a suceder en ese reino, pero lo que ellos no se habían dado cuenta, digamos, es como que yo me puse, digamos, si abrimos esa puerta y entonces yo empiezo a ver las cosas que están del otro lado. Y les empiezo a decir, hay esto, hay árboles, hay mucha gente, hay prosperidad, hay esto, hay lo otro. Pero lo que yo no estoy viendo es que lo estoy viendo a través de la puerta. Y la puerta para la entrada al reino es Cristo. Entonces ellos no veían eso, ellos veían el reino, ellos veían lo que iba a suceder acá. Pero el que da acceso a esto
es Cristo. Por eso es que Cristo se sienta en el trono. Ellos lo ven sentado en el trono, pero ellos no lo ven como la puerta que se abrió. Entonces, cuando se abrió la puerta, el Señor le dio entrada y entramos en esa puerta, entramos en ese reino precioso. Porque nosotros estamos todavía en el mundo, pero dése cuenta, hermano, que no somos del mundo. Estamos aquí, no somos del mundo. Eso fue lo que dijo el Señor. ¿Por qué? Porque entramos a través de esa puerta y entramos a gozar de las cosas del siglo venidero. Es cierto, va a venir un siglo venidero, pero los que son de fe las alcanzan en este tiempo, hoy. Entonces, por eso es que todos esos versos son aplicables a nosotros, hermano. Aleluya. Por eso es que el Señor les mandó a los discípulos, y con esto termino. El Señor les mandó a los discípulos a decir: limpiad leprosos, resucitad muertos, sanad enfermos. ¿Por qué? Porque esas eran las bendiciones del reino, pero que se tenían que hacer ahora. Esas eran las bendiciones del reino, hermano. Esas eran las bendiciones del reino. No oigo ningún amén, pero ya oí uno, creo yo, ¿verdad? Esas eran las bendiciones del reino, pero a nosotros nos alcanzó. A nosotros se nos vinieron encima. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer ahorita es decirle a la gente: mire, no espere que venga la época milenial. No espere que venga el milenio. No espere que lo vayan a sentar a gobernar. No, desde ahora usted puede empezar a gobernar. Primero gobernarse a sí mismo, porque dice la Biblia que el que gobierna su espíritu es mejor que aquel que gobierna una ciudad. Entonces, eso lo podemos disfrutar nosotros, hermano, a través de la puerta, a través de Cristo. Todo eso. Por eso, todas estas características del reino, aplíquelas a Cristo y aplíquelas a su vida. Por eso que se la dejo como tarea. Ok. Apunte sus versos por ahí en la palma de su mano. Isaías 30:23, Isaías 30:25, Isaías 30:26, y creo que tengo otro por aquí. Isaías 55:12. Eso ya es ecológico. Eso ya es el environment. ¿Sí? Ahora sí me entendió bien, ¿verdad? Ese es el ambiente en el que se va a desarrollar todo esto, hermano. Va a cambiar, va a ser algo maravilloso, va a ser algo precioso, va a ser algo glorioso. O sea que los que lleguen ahí, nosotros ya lo vamos a tener más o menos dicho: cabal, eso, así era como me lo imaginaba. O tal vez no nos imaginamos, pero muchos de los que van a entrar ahí van a decir: pero de lo que nos perdimos, tuvimos que pasar por la tremenda tribulación.